Dios quiere estar contigo, incluso en esa parte íntima de tu vida, donde el mundo te ofreció placer. Dios quiere devolverte tu identidad. Donde tu alma buscaba afecto, Dios quiere darte un propósito. Pero eso comienza cuando tú decides con todo tu corazón cerrar la puerta al pecado sexual y abrir tu vida a la presencia del Señor. El sexo por sí solo no es malo, es parte del diseño de Dios. Pero cuando se vive fuera del pacto del matrimonio, se convierte en un arma del enemigo que roba tu fuerza espiritual, confunde tu corazón y crea lazos que no deberían estar ahí. Y cuando tú decides romper con ese ciclo, algo empieza a suceder también en lo invisible. Se rompen cadenas que vienen del pasado, heridas que quizás tienes desde niño, patrones que viste en casa y que nunca pensaste que podías dejar atrás. Por eso, al enemigo no le gusta que tomes esta decisión, porque sabe que cuando consagras tu cuerpo, estás haciendo un altar. Sabe que cuando eliges la pureza, estás encendiendo un fuego que lo amenaza. Y sabe que cuando obedeces, estás caminando en autoridad. Este mensaje es para ti si alguna vez sentiste que no podías dejar esa costumbre. Si lo has intentado y vuelves a caer, si oras y ayunas, pero hay algo que te cuesta dominar. Aquí no hay juicio, hermano. Aquí hay esperanza, hay dirección y sobre todo hay restauración. Pero para llegar a esa restauración, primero hay que entender qué pasa cuando eliges esperar, cuando decides vivir como Dios quiere. ¿Qué empieza a cambiar en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu? Porque Dios no solo quiere que no peques, Él quiere construir algo nuevo en ti. Cada vez que eliges la santidad, Él está trabajando en tu interior. Vamos a hablar de lo que se rompe en lo invisible cuando dices no más. Vamos a ver ejemplos de hombres y mujeres en la Biblia que recuperaron su fuerza al obedecer. Y vamos a enfrentar una mentira muy grande, esa que dice que sin sexo no hay identidad, que sin contacto físico no hay valor, que sin intimidad no hay compañía. Porque cuando caminas con Dios de verdad, descubres que su presencia puede llenar lo que ningún abrazo llena, que su voz puede afirmarte de una forma que ningún gesto humano puede, que su dirección puede sacarte de la dependencia emocional y llevarte a vivir en libertad. Pero antes de avanzar en este camino, quiero invitarte a dar un primer paso. Si ya tomaste esta decisión o si hoy, mientras me escuchas, sientes que Dios te está hablando al corazón y quieres comprometerte, escribe en los comentarios: hoy decido santificar mi cuerpo para Dios. No es una frase vacía, es una declaración espiritual. Es tu forma de responder al llamado del cielo. Y también es una manera de recordarte que no estás solo. Somos muchos los que caminamos este mismo sendero. Dale me gusta a este video si sientes que este mensaje necesita llegar a más personas, porque al hacerlo le estás diciendo a YouTube que este mensaje vale, que puede tocar vidas, cambiar corazones. Dios puede usarte para que alguien más sea libre. Suscríbete si aún no lo has hecho. Este canal no busca entretener, es un lugar donde cada palabra tiene un propósito: ayudarte a caminar más cerca de Dios, con más claridad, con más firmeza. Comparte este mensaje con 3 personas que sabes que lo necesitan. Puede ser un amigo, alguien de tu familia o quizás alguien que el Espíritu pone en tu mente en este momento. No subestimes el poder de una palabra compartida a tiempo, porque este video no es solo una enseñanza, es un llamado del cielo, es una conversación con tu alma. Y si te quedas hasta el final, hay algo especial en la penúltima parte que puede cambiar tu vida para siempre. Una etapa nueva donde no solo serás libre, sino también sano, no solo fuerte, sino guiado, no solo lejos del pecado, sino cerca del propósito.
Vamos a empezar este viaje. En estos próximos minutos, Dios va a abrir tus ojos y hablar a tu corazón. Va a llegar un momento en tu vida en que Dios te mostrará con claridad lo que está ocurriendo más allá de lo que tus ojos ven, cuando decides honrarle con tu cuerpo. Y déjame decirte, hermano querido, esa obediencia tuya no solo cambia tu día a día, cambia tu destino eterno, el rompimiento de esos lazos que no se ven. Cuando limpias tu cuerpo, el alma empieza a respirar. Mira, cuando eliges alejarte de las relaciones sexuales que están fuera del plan de Dios, no estás solo haciendo lo correcto moralmente. Estás tocando una raíz profunda que el enemigo ha estado usando para amarrarte. Porque aunque no lo veas, cada relación sexual fuera del matrimonio crea ataduras. Vínculos que no se notan, pero que te siguen, que se cuelgan de tu alma. Emociones enredadas. Recuerdos que vuelven una y otra vez. Pensamientos que se quedan pegados. Y aunque ya no estés con esa persona, aunque hayan pasado años, algo tuyo sigue allí, como si hubieras dejado una parte de ti atrapada. Dios no te formó para que andes entregando pedazos de tu corazón por ahí. No fuiste hecho para vivir partido, dejando tu alma en diferentes esquinas de la vida. Cada vez que estás con alguien sin la bendición del matrimonio, te desgastas por dentro, pierdes enfoque, te cuesta escuchar a Dios, tu discernimiento se nubla, es como una neblina que se mete dentro del pecho y luego, cuando intentas orar, sientes como si algo se interpusiera. No es casualidad, es la consecuencia de lo que parecía solo un momento de placer. La Biblia es clara. En 1 Corintios 6, versículos 16 al 18, Pablo no se anda con rodeos. Dice, ¿no saben que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque está escrito, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor es un solo espíritu con él. Huyan de la fornicación. ¿Te das cuenta? Pablo no dice resistan, dice huyan, porque este no es un pecado que se combate de frente. Es uno del que hay que salir corriendo, porque si te quedas cerca, caes. Pero si huyes, vives. Y cuando decides hacerlo, no solo te alejas del pecado, comienzas a sentir una paz que no conocías. No esa paz que se va con el tiempo o la soledad. Hablo de una paz que permanece, que te limpia la conciencia, que te hace levantar las manos sin vergüenza, que te deja respirar tranquilo. Ese, hermano, es el fruto del verdadero arrepentimiento. Una santidad que no se grita, pero se nota. Una autoridad que no necesitas anunciar, pero todos la sienten. Y el primer milagro que Dios hace cuando rompes con esas prácticas fuera del matrimonio es que empieza a sanarte por dentro. No solo te limpia el cuerpo, también la mente, tu forma de pensar, tu forma de hablarte a ti mismo, hasta la manera en que te miras al espejo. Porque después de años de pecado, muchos creen que ya no valen, que su tiempo pasó, que ya están marcados. Pero hoy el Espíritu Santo quiere decirte, si tú cierras esa puerta, yo voy a restaurar todo lo que parecía perdido. Eso quiere decir que Dios empieza a sacar de ti las memorias dolorosas, a romper los vínculos que nunca debieron estar, a silenciar voces en tu interior que no venían de Él. Porque cada persona con la que estuviste sin su bendición dejó algo en ti. Y no me refiero solo a lo físico. Dejaron ideas, temores, heridas, cargas que ahora te pesan. Por eso tu alma va tan cargada. Por eso tu mente no encuentra descanso. Pero cuando tú decides honrar a Dios con tu cuerpo, Él empieza a darte libertad en tu espíritu. Y no lo hace con espectáculo, no. Lo hace en lo íntimo. Lo hace en esos momentos cuando lloras solo en tu cuarto. Lo hace cuando borras ese número, cuando sales de ese sitio, cuando eliges no volver. En esos instantes, Dios empieza a darte una nueva fuerza, una firmeza que nunca habías sentido. Antes, los deseos mandaban en tu vida. Ahora, con su ayuda, tú puedes mandar sobre tu cuerpo. Antes eras esclavo del impulso.
Ahora eres templo del Espíritu Santo y no lo logras por ti mismo, no. Lo logras cuando te rindes a Él, cuando reconoces que sin su fuerza no puedes, pero con Él todo es posible. Muchos creen que cuando dejen el sexo fuera del matrimonio se van a sentir solos, vacíos, pero ocurre lo contrario. Lo que antes buscaban en caricias que no sanaban, ahora lo encuentran en la presencia del Señor. Lo que antes buscaban en el contacto físico, ahora lo descubren en la comunión con Él. Porque Dios no solo limpia, también llena, no solo quita, también restaura. Y esa restauración empieza cuando decides firmemente decir: mi cuerpo ya no será campo de batalla, será altar, será ofrenda, será instrumento para su gloria. Hermano, esto que te digo no es teoría, es una lucha real, porque el mundo ha querido enseñarnos que el sexo es solo entretenimiento, un derecho, una necesidad biológica. Pero tú no fuiste creado como un animal, fuiste hecho a imagen de Dios. No estás aquí solo para pasarla bien, estás aquí para llevar su presencia, para caminar con dignidad, para portar su fuego. Y eso solo se logra cuando cierras toda puerta que contamina tu santidad. Puede que hayas caído muchas veces, puede que lleves años luchando, puede que te hayas prometido 1000 veces no volver a caer, y caíste. Pero hoy el Señor no viene a acusarte, hoy Él viene a extenderte la mano y te dice: si decides dejar de jugar con tu cuerpo, yo voy a comenzar a sanar tu alma. Y esa sanidad no será lenta, será constante, firme, porque así trabaja nuestro Dios. Quizá hoy sientes que tu corazón está dividido, que una parte de ti quiere seguir a Dios, pero otra sigue atrapada en recuerdos, en personas, en momentos que te cuesta dejar atrás. Y el Señor te dice con ternura: tráeme ese corazón, tráelo a mi altar, yo lo voy a poner en orden, yo lo voy a limpiar, yo lo voy a afirmar. Porque cuando dejas de buscar placer fuera del plan de Dios, el cielo se mueve para sanar lo que nadie más ha visto. Aquello que tú mismo no sabes cómo explicar, Él ya lo conoce. Y créeme, ya ha empezado a trabajar paso a paso. Haz una oración sencilla, pero sincera. Señor, quiero que mi corazón esté contigo. Arranca de mí esas ideas equivocadas del amor. Límpiame de afectos torcidos. Enséñame a esperar, a ver con claridad, a amar como tú amas. No quiero seguir cargando emociones prestadas. Quiero vivir con mi identidad firme en ti, porque no puede haber sanidad verdadera si el corazón sigue metido en los mismos lugares, con los mismos deseos, buscando las mismas cosas. Y por eso Dios no solo te aparta, también te reubica. Y cuando eso pasa, tu vida da un giro. Porque un corazón que regresa al diseño del Señor ya no se deja engañar por el enemigo. Ya no necesita probar nada. Solo quiere obedecer. Solo quiere adorar. Solo quiere seguir avanzando. El despertar del discernimiento. Cuando sujetas tu cuerpo, algo se enciende por dentro. Tu espíritu empieza a escuchar con claridad. Una de las bendiciones más grandes que llegan cuando decides consagrarte al Señor es que tu discernimiento se despierta. El pecado sexual no solo mancha el cuerpo, también apaga el oído espiritual. Cuando el deseo es el que manda, es muy difícil escuchar la voz de Dios. Cuando los impulsos toman el control, se pierde la sensibilidad para saber qué viene del cielo y qué no. Pero cuando eliges entregarle esa parte de tu vida al Señor, algo comienza a abrirse en tu interior. Vuelves a sentir, vuelves a oír. La voz de Dios ya no se oye lejana, ahora la reconoces. Tus pensamientos empiezan a alinearse. Las decisiones ya no te abruman. Lo que antes era confuso, ahora lo entiendes mejor. La Biblia lo dice claramente en Gálatas 5:17. La carne y el espíritu están en constante lucha. No es
simbólico, es real. Cuando vives siguiendo los deseos de la carne, aunque ores, leas la palabra o vayas a la iglesia, hay algo que se siente apagado. La palabra no llega igual, la oración parece vacía, la alabanza ya no te toca como antes. Pero cuando decides abstenerte, cuando le dices al Señor, aquí está esta parte de mi vida, también es tuya, entonces lo que estaba dormido en ti comienza a revivir. Tu espíritu vuelve a tener libertad. Tus ojos se abren. Y ese cambio no pasa de un día para otro. Es poco a poco. A medida que perseveras, tu alma empieza a afinarse. Cosas que antes tolerabas, ahora te incomodan. Situaciones que pasaban desapercibidas, ahora te parecen fuera de lugar. Porque el discernimiento no solo te permite reconocer lo que está mal, también te hace amar lo que es santo. Te hace desear lo puro, te pone en sintonía con lo que agrada a Cristo. Ya no se trata solo de evitar el pecado, sino de vivir buscando complacer al Espíritu en todo. En lo que ves, en lo que piensas, en lo que escuchas, en cómo hablas. Y cuando llegas a ese punto, tus decisiones comienzan a cambiar. Ya no te unes a personas solo porque te agradan, sino porque tienen un propósito espiritual en tu vida. Ya no entras a cualquier lugar solo porque los demás lo hacen. Vas donde el Espíritu te lleva. Ya no aceptas cualquier consejo porque sabes que no todas las voces vienen de Dios. Tu discernimiento se vuelve tu escudo. Y en este tiempo, hermano, eso es vital. Porque vivimos rodeados de una generación que ha normalizado lo que Dios no aprueba, que ha hecho del pecado algo atractivo, que ha torcido el verdadero significado de la santidad, y si no estás atento, te arrastran. Sin que te des cuenta, te apartan. Cuando dices no al placer fuera del matrimonio, estás diciendo sí al Espíritu de Dios. Entras en una dimensión donde ya no necesitas que nadie te diga lo que está bien o mal. El Espíritu mismo te lo muestra. Él te guía, Él te corrige, Él te protege, porque un hijo que obedece siempre recibe dirección. Y cuanto más obedeces, más claro escuchas, más rápido respondes. Quizá hoy te sientes confundido. No sabes qué decisión tomar, con quién caminar, hacia dónde ir. Has vivido cosas que te dejaron herido, relaciones que te vaciaron, caminos que parecían buenos y terminaron mal. Eso no fue casualidad, fue falta de discernimiento. Pero hoy el Espíritu está listo para devolverte esa capacidad, para devolverte la claridad, para guiarte. Pero necesitas cerrar la puerta que abrió la confusión, la desobediencia con tu cuerpo. Cuando tu cuerpo se alinea con Dios, tu mente también se ordena. Cuando tus deseos se sujetan, tus emociones encuentran paz. Y aquello que antes te controlaba, ahora lo ves desde otra altura. Ya no eres esclavo, eres alguien que gobierna. Ya no vives dominado por el deseo, eres templo del Espíritu Santo. Y eso no se logra con fuerza propia, se logra cuando te rindes de verdad. ¿Quieres discernimiento? Empieza donde casi nadie quiere empezar. Consagra tu cuerpo. Porque Dios no revela su voluntad a quienes no están dispuestos a obedecerla. Él no le da claridad a los que se aferran a sus emociones, pero sí se revela a los que se rinden, a los que se limpian, a los que deciden pagar el precio de la santidad. Hay momentos en los que el Señor abre nuestros ojos para mostrarnos lo que hay detrás de una vida de obediencia. Él no se guarda los tesoros para unos pocos. Él revela lo que está escondido, muestra lo que otros no ven y coloca en lugares de sabiduría a quienes han demostrado que pueden recibir dirección sin usarla como excusa para sus propios deseos. Porque el discernimiento no es algo místico o inalcanzable. Es fruto de una vida rendida, de un cuerpo que ha sido entregado, de una mente que ya no vive como antes,
de un espíritu que se deja corregir. Y tú puedes vivir así. Puedes vivir con claridad cuando otros están confundidos. Puedes ver lo que muchos ignoran. Puedes caminar con paso firme en medio de un mundo que ha perdido el rumbo. Pero todo empieza por cerrar la puerta a ese placer que no honra a Dios. Habla con Él, ora con sinceridad y dile: Señor, despierta en mí el discernimiento. Quiero ver como tú ves. Quiero escucharte sin confusión. Quiero caminar sin tropezar. Pero entiendo que eso solo viene si te obedezco en todo. Por eso, hoy te entrego mi cuerpo. Te entrego mis deseos. Te entrego cada decisión. Lléname de tu espíritu. Alinea mi corazón y hazme caminar como un hijo que no anda a ciegas, sino que se deja guiar por tu luz. Aquello que pensabas que era simplemente abstenerte físicamente, en realidad es una puerta al mundo espiritual. Es una llave que abre camino a la sabiduría, al cuidado divino, a la dirección que tanto anhelas. Porque cuando decides entregarle a Dios esa parte íntima de tu vida, Él no te da migajas, te da visión. Y con esa visión empiezas a construir un futuro que ya había sido planeado desde el cielo. Un futuro donde cada paso está guiado, donde cada relación tiene sentido, donde cada decisión nace de la paz, no del deseo. Un futuro donde el Espíritu Santo ya no es un invitado ocasional, sino el guía constante de cada área de tu vida. Cuando decides apartar tu cuerpo, el fuego del cielo comienza a descender. Cada vez que uno de nosotros toma la decisión de alejarse del pecado sexual, no está simplemente cumpliendo una norma. Está levantando otra vez el altar que se había caído. Todos los que seguimos a Cristo tenemos ese altar interno. Es un lugar en lo profundo del alma donde hablamos con Dios, donde sentimos su presencia. Y ese altar, como los del tiempo antiguo, necesita estar limpio, sin mezcla. Pero cuando el cuerpo se entrega fuera del diseño de Dios, ese altar se llena de cosas que no pertenecen allí. Se llena de recuerdos, de fuegos que no vienen del cielo, de ofrendas que Dios nunca pidió. Y eso el enemigo lo aprovecha para apagar poco a poco lo que Dios ya había encendido. Por eso cuando tú decides apartarte, no estás solo obedeciendo por fuera. Estás reconstruyendo por dentro. Estás volviendo al inicio. Estás limpiando el lugar secreto donde habita el Espíritu. Estás acomodando otra vez la leña en su sitio, esperando que el fuego vuelva a encenderse. Porque hay un tipo de presencia de Dios que solo se manifiesta cuando el altar está en orden. Hay una gloria que solo baja cuando el corazón está limpio. Hay una voz que solo habla cuando todo lo impuro ha sido sacado. Y muchos han perdido ese fuego por mantener costumbres que Dios no respalda. En Primera de Reyes 18 vemos algo poderoso. El profeta Elías se enfrentó a los profetas de Baal en el monte Carmelo. Ellos gritaban, se lastimaban, hacían escándalo, pero no bajó fuego porque su altar estaba sucio. En cambio, Elías, antes de hacer una oración, antes de levantar la voz, reconstruyó el altar del Señor que estaba caído. No empezó clamando, no empezó reprendiendo, empezó poniendo en orden lo que se había derrumbado. Y fue solo cuando el altar estuvo bien edificado que oró, y Dios respondió con fuego. Muchos hoy oran por fuego, piden avivamiento, claman por dirección, pero el altar en su corazón está descuidado. Sus decisiones íntimas siguen afectando ese lugar donde debería reposar la gloria de Dios. Y como Él es fuego santo, no puede habitar donde también se ofrecen cosas que no vienen de Él. Por eso, hoy el Espíritu te llama a reconstruir, a examinar cada piedra, a limpiar lo que quedó sucio. Porque cuando el altar está en orden, el cielo responde. Y esa reconstrucción no es solo cambiar de hábitos, es cortar con lo que no edifica,
es cerrar capítulos, es mirar lo que consumes, lo que escuchas, lo que permites en tu tiempo a solas. Es preguntarte si lo que haces cuando nadie te ve está alimentando tu altar o contaminándolo. Porque el altar no se levanta en público, se levanta en lo secreto, allí donde decides no mirar lo que daña, donde eliges la pureza en la noche, donde prefieres estar en silencio con Dios que entretenerte con lo que apaga su voz. Y sí, no es fácil, es un proceso lento, a veces duele, a veces te sientes solo, pero es real y da fruto, porque mientras limpias ese altar, empiezas a sentir algo que quizás habías olvidado: el fuego. No hablo de emoción pasajera, hablo de ese fuego que limpia, que transforma, que llena, que guía. Ese fuego es el que te sostiene en los días difíciles, el que te recuerda quién eres, el que te separa del mundo. Tal vez llevas tiempo con el altar apagado, has seguido a Dios en lo exterior, lees la Biblia, vas a la iglesia, pero sabes que algo falta. Ya no lloras como antes, ya no tiemblas en su presencia, ya no lo escuchas con claridad, y eso no es casualidad. Es señal de que el altar necesita ser reconstruido. Y todo empieza por el cuerpo, porque tu cuerpo es el templo. Y si el templo no está consagrado, el altar no puede encenderse. Romanos 12:1 lo dice claro: presenta tu cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es tu culto verdadero. No se trata solo de lo que haces con las manos, también cuenta lo que miras, lo que piensas, lo que haces cuando estás solo. Todo eso también es parte de la ofrenda. Y cuando uno se presenta delante de Dios con sinceridad, con el corazón abierto y sin máscaras, esa ofrenda no queda en el olvido, produce fuego. No es un fuego del hombre, no viene de los esfuerzos propios, viene del cielo. Dios quiere volver a tocarte, volver a hablarte, volver a usarte, pero para eso el altar tiene que estar limpio, no porque Él sea duro o exigente, sino porque su gloria no puede habitar junto a lo que no le honra. Por eso no alcanza con pedirle. También hay que limpiar, hay que rendir, hay que entregarle esas partes nuestras que aún no hemos soltado. Quizás sientes que ya es tarde, que fallaste muchas veces, que tus decisiones rompieron el altar que tenías en tu interior. Pero Dios no se escandaliza con tus ruinas. Él es especialista en restaurar. Toma lo que está roto, junta las piedras desparramadas, sopla sobre las cenizas y enciende de nuevo lo que parecía perdido. Pero eso solo sucede si decides empezar. Si hoy le dices: Señor, aquí está mi cuerpo, mi mente, mis recuerdos, mi intimidad. Aquí está todo lo que tengo y todo lo que soy. Haz de mí un altar otra vez. Y cuando lo haces, algo empieza a cambiar. Ya no te tientan las mismas cosas. Las cadenas se debilitan. La oración se hace más profunda. La adoración ya no es rutina, es un encuentro. Y ese fuego que pensabas que ya no volvería, regresa, te llena, te transforma. No porque lo merezcas, sino porque obedeciste, porque volviste a levantar el lugar más preciado para Él, tu corazón convertido en altar santo. Ora con humildad: Señor, perdóname por haber dejado que mi altar se cayera. Hoy quiero levantarlo otra vez, aunque sea con lágrimas, aunque me cueste. Limpia lo que está sucio, quita lo que estorba, llena este templo con tu presencia. Hazme vivir encendido por ti. No quiero emociones pasajeras, quiero ese fuego verdadero, porque cuando apartamos el cuerpo para el Señor, el altar se enciende. Y cuando el altar se enciende, el cielo responde. Y cuando el cielo responde, ya nada es igual. Un altar restaurado no solo bendice tu alma, se convierte en señal para otros, en un lugar donde Dios se manifiesta, en una lámpara que guía, en un instrumento para su gloria. Y todo eso comienza con una sola decisión: dejar el placer
fuera del pacto, para que el fuego de Dios vuelva a encenderse en tu vida. Cuando eliges negarte a los deseos de la carne, Dios no se queda quieto. Él te recuerda quién eres. Porque cuando decides cerrar esa puerta al sexo fuera de su diseño, no solo estás eligiendo pureza, estás abriendo el camino para recuperar algo muy valioso, tu identidad. Cada vez que entregas tu cuerpo sin compromiso, no solo entregas placer, también entregas partes de tu valor, de tu dignidad, de lo que eres ante los ojos del Padre. Y lo más difícil de ver es que esa pérdida no sucede de golpe. Es poco a poco, en silencio. Se va metiendo sin que te des cuenta. Cada vez que confundes cariño con apego, cada vez que crees que te aman cuando solo te necesitan, cada vez que piensas que dar el cuerpo es igual a recibir amor, algo se pierde. La primera vez duele, sientes culpa, pero si caes varias veces, llega un momento en que empiezas a aceptar que así eres. El enemigo se mete allí, te susurra que nunca vas a poder con esto, que Dios ya no te mira igual, que no tienes fuerza para cambiar. Y entonces, agotado, comienzas a vivir desde una versión rota de ti mismo. Caminas con la cabeza baja, oras sintiéndote indigno, te comparas con otros que parecen más santos, pierdes el valor, pierdes la certeza y tu alma olvida lo que Dios dijo de ti antes de caer. Pero cuando dices hasta aquí, cuando decides apartarte, cuando pones tu cuerpo como ofrenda, el Espíritu de Dios empieza a trabajar y lo hace sin ruido, con ternura. Te recuerda quién eres, te limpia por dentro, te devuelve claridad, te sana esa imagen rota que tenías de ti mismo y comienzas a verte otra vez como lo que realmente eres, un hijo amado, un templo donde habita su presencia, alguien con propósito, alguien hecho para honrar. Romanos 8:15 lo dice con fuerza: no recibiste un espíritu de esclavitud para vivir con temor, sino el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Ese espíritu es lo que el pecado sexual intenta quitarte, porque cuando vives dominado por los deseos, vives con miedo. Miedo a no ser suficiente, miedo a no ser aceptado, miedo a fallar. Pero cuando vives en el Espíritu, recuperas la voz de hijo, vuelves a orar sin esconderte, vuelves a acercarte al Padre sin sentirte menos. Uno de los ejemplos más hermosos en la Biblia es la mujer samaritana, en Juan 4. Ella había estado con 5 hombres y el que tenía no era su esposo. Su vida era una cadena de relaciones sin compromiso. Buscaba afecto y encontraba vacío. Pero cuando Jesús la encontró en ese pozo, no la juzgó, no la rechazó. Le habló del agua viva, le habló del verdadero culto, le mostró su condición sin condenarla y le reveló su llamado sin demora. Y cuando ella entendió quién la estaba mirando, dejó el cántaro, corrió, fue a contar lo que le había pasado, se convirtió en voz de esperanza para su pueblo. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo. No solo quiere que dejes el pecado, quiere que sueltes el cántaro, ese recipiente que usabas para calmar una sed que nada llenaba. Porque cuando recuperas tu identidad, ya no necesitas andar buscando aprobación, ya no necesitas demostrar que vales, ya no usas tu cuerpo como prueba de que perteneces a algo. Porque sabes que ya perteneces, porque entiendes que el Padre no te mira por lo que hiciste, sino por lo que Él planeó para ti desde siempre. Y cuando eso pasa, algo dentro de ti empieza a encontrar su lugar. Tus relaciones cambian, ya no aceptas lo que te hace daño, ya no buscas lo que no te construye, porque cuando un hijo de Dios recuerda quién es, no se entrega a cualquiera, no se mete en cualquier ambiente, no se queda escuchando cualquier cosa, no vuelve al mismo engaño, porque entiende que su cuerpo es algo sagrado,
que su mente es un terreno donde Dios puede sembrar, que su espíritu es lugar de su presencia. Recuperar tu identidad no viene por repetir frases bonitas ni por pensar en positivo. Llega cuando decides hacer callar los gritos de la carne y escuchar al espíritu, cuando dejas atrás las voces del pasado, cuando cierras las puertas del deseo que te alejaban de Dios, cuando te animas a decirle al Señor: haz conmigo lo que tengas que hacer, pero no quiero seguir viviendo como si no supiera quién soy. Porque el hijo pródigo no regresó por miedo a morirse de hambre. Volvió porque recordó que tenía un padre, y tú tienes uno, y ese padre te espera, te afirma, te viste con dignidad, te llama otra vez por tu nombre. No dejes que tus errores te digan quién eres. No dejes que lo que hiciste ayer escriba el resto de tu historia. Tú no eres tus caídas. Eres lo que Dios dijo de ti antes de caer. Y si hoy estás aquí, no es casualidad. Es porque el Espíritu está restaurando tu imagen interior. Está arrancando etiquetas. Está sanando esa voz que te decía que no valías, que estabas roto, que no podías cambiar. Todo eso es mentira. Tú fuiste diseñado por Dios. Y cuando decides entregarle tu cuerpo, Él empieza a mostrarte tu verdadero valor. Ora con confianza: Padre, hoy no vengo como esclavo de mis deseos, vengo como hijo que regresa a casa. Borra de mí la imagen que el pecado dejó. Devuélveme la mirada limpia. Llévame otra vez frente al espejo de tu palabra. Recuérdame lo que dijiste sobre mí, que no soy un error, ni un caso perdido, ni un cuerpo usado. Soy propósito, soy hijo, soy templo, y hoy quiero vivir así. Cuando recuperas tu identidad, recibes una unción diferente. Ya no vives intentando demostrar nada. Vives con la certeza de que Dios ya te afirmó. Y desde ahí, hermano querido, todo cambia. Porque un creyente que sabe quién es, no regresa a las cadenas de donde fue sacado. Camina firme, camina libre, camina encendido, porque sabe que fue redimido, y vive como alguien que ya no tiene que esconder nada, sino que tiene algo santo que mostrar. Cuando decides no ceder, Dios pone en tus manos autoridad. Amado hermano, uno de los grandes engaños de estos tiempos es pensar que no se puede dominar el deseo, que el impulso sexual es más fuerte que la voluntad, que si lo haces en privado no pasa nada. Pero eso no es cierto. La palabra dice que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y cuando tú decides sujetar tu cuerpo, cuando te paras firme y dices: hasta aquí, cuando no cedes aunque tengas todas las excusas, el cielo toma nota y te reviste de autoridad. Esa autoridad no se compra, no se impone, no se hereda, se conquista y empieza por dentro, en lo secreto, en lo íntimo. Porque en el mundo espiritual hay niveles. No todos los creyentes caminan con la misma unción. No todos los que oran tienen el mismo peso. No todos los que predican causan el mismo impacto. ¿Por qué? Por el precio, por el altar, por la obediencia cuando nadie ve. Porque quien no puede dominar sus propios deseos, tampoco puede manejar autoridad espiritual. Quien no puede gobernarse a sí mismo, no puede gobernar en lo invisible. Por eso cada vez que tú decides honrar a Dios con tu cuerpo, estás conquistando terreno que otros no ven, pero que el cielo reconoce. Mira lo que pasó con José en Génesis 39. Un joven con propósito. Tenía un llamado grande, una visión clara, pero antes de llegar al trono, antes de interpretar sueños, tuvo que pasar una prueba en lo secreto. La esposa de Potifar lo buscaba cada día. Él estaba solo, lejos de su familia, sin testigos. Tenía heridas, traiciones. Pudo haber dicho sí, pero eligió temer a Dios más que complacer su carne. Y por eso, aunque fue acusado injustamente y metido en la cárcel, salió de allí con autoridad sobre todo Egipto. Porque quien vence en lo oculto, Dios lo levanta en lo visible.
Tu victoria sobre el deseo no solo te protege, te posiciona, te abre puertas, te da libertad para hablar sin doblez, te da autoridad para orar con profundidad, para ministrar con fuego, para mirar con limpieza, porque el Espíritu reposa con libertad sobre quienes han crucificado la carne. Y eso no significa que ya no sientas tentación. Significa que no manda sobre ti, que tú decides a qué le das tu energía, tu cuerpo, tu tiempo, y cuando eliges a Dios, Él te unge. El dominio propio no es represión, es madurez, es saber que el deseo existe, pero no tiene la última palabra, que el cuerpo quiere, pero el espíritu elige, que el impulso golpea la puerta, pero tú decides no abrir. Y en esa disciplina de cada día, de negarte a ti mismo, se forma en ti el carácter de Cristo. No ese creyente que solo brilla en el culto, sino el que permanece cuando nadie lo aplaude, el que tiene convicciones profundas, el que sabe decir no cuando todos dicen sí, el que guarda su cama, el que protege su mente, el que pone límites. Ese creyente no solo resiste, avanza. Tal vez tú has pensado que esto nunca vas a poder vencerlo, que ya caíste muchas veces, que esto es más fuerte que tú, que no hay salida. Pero hoy Dios te dice: mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y si tú decides rendirte de verdad, si dejas de jugar con la tentación, si cierras toda puerta al pecado y haces del dominio propio una práctica diaria, vas a empezar a ver fuerzas en ti que antes no conocías. Vas a notar cómo tu cuerpo comienza a responder distinto, cómo tus pensamientos se limpian, cómo tu corazón se aquieta. Porque cuando el espíritu es el que lleva las riendas, el cuerpo aprende a obedecer. Y eso no solo trae libertad, también trae respeto. La gente a tu alrededor, aunque no sepa tu historia, sentirá que hay algo distinto en ti. Verán que no hablas desde tus deseos, sino desde la victoria, que tu mirada es firme, que tu presencia limpia el ambiente, porque la autoridad sexual no se actúa, se nota, y quien vive rindiendo su carne camina con una unción que incomoda lo sucio y atrae lo santo. Pablo dijo en 1 Corintios 9:27 que golpeaba su cuerpo y lo ponía en servidumbre, no fuera que después de haber predicado a otros, él mismo resultara descalificado. Él entendía que no alcanza con predicar, hay que dominar, hay que sujetar, hay que alinear cada parte de la vida con Dios. Y si tú decides hacer eso, si te tomas en serio esta verdad, no solo vas a vencer el pecado sexual, te vas a convertir en una herramienta de liberación para otros, porque tu obediencia abrirá camino. Tu ejemplo dejará huella. Tu dominio traerá el fuego del cielo. Ora con sinceridad: Señor, no quiero seguir siendo gobernado por mis deseos. Hoy decido recuperar el dominio propio que me diste. Cierro toda puerta que me debilita. Rompo con esa mentira que dice que no puedo. Me levanto con decisión. Me someto a tu espíritu. Y empiezo a vivir como alguien que no sigue la carne, sino que sigue al Dios que lo llamó. Tú no naciste para vivir atado a lo que sientes. Naciste para llevar autoridad. Y esa autoridad no se da en público, se forma en lo secreto, en lo cotidiano, en cada momento donde dices no, cuando nadie te está mirando. Cada vez que eliges obedecer, el cielo lo anota, porque el Espíritu no unge a los más carismáticos, unge a los que más se rinden. Y si tú permaneces en obediencia, va a llegar el día en que verás frutos visibles de esa decisión invisible. Porque Dios nunca se olvida de los que vencen, no solo en público, sino en lo más profundo de su ser, en su cuerpo, en su mente, en su alma. Y cuando tú cierras la puerta al deseo, también comienzas a aprender a amar de verdad. Hermano querido, uno de los frutos más poderosos que nacen cuando consagras tu cuerpo a Dios no es solo sentirte limpio por dentro, ni siquiera es la libertad
frente al pecado. Es la madurez emocional que empieza a nacer poco a poco. Porque cuando decides dejar de entregarte por necesidad, por afecto, por vacío o por presión, descubres que tu corazón aún tenía mucho por crecer, que tu alma todavía necesitaba madurar. Muchas veces, las decisiones que tomábamos en nuestras relaciones no venían del amor verdadero, venían del miedo. No eran guiadas por Dios, sino por la urgencia de no sentirnos solos. Pero cuando rompes con eso, empiezas a ver todo con otros ojos. Empiezas a amar con verdad. Muchos hijos de Dios siguen cayendo no porque sean débiles físicamente, sino porque no han madurado emocionalmente. Confunden atención con amor, deseo con conexión, necesidad con compatibilidad. Piensan que esa persona los completa, cuando en realidad los distrae de lo que Dios está formando. Y mientras no se rompa ese patrón, uno sigue eligiendo desde la escasez, desde el vacío. Pero cuando eliges abstenerte, cuando decides cortar con esos vínculos, cuando dejas de buscar consuelo en el placer, Dios te lleva a un tiempo de formación. Te enseña a estar solo sin sentirte vacío. Te enseña a estar con Él, a reconocer qué viene de su voz y qué viene de tus heridas. El amor real necesita tiempo, silencio, reflexión y sobre todo madurez. Porque amar no es sentir mucho. Amar es tener la capacidad de respetar al otro sin lastimarlo. Es no usar su cuerpo para tapar tu dolor. Es no confundir compañía con propósito de vida. Y eso solo se entiende cuando limpias tu vida íntima, cuando tu mente se calma, cuando tu cuerpo ya no grita por atención. Entonces aprendes a mirar con otros ojos, a esperar, a escuchar, a construir desde la verdad. Dios no quiere que vivas reprimiendo lo que sientes. Él quiere enseñarte a gobernar tus emociones. No quiere que dejes de sentir. Quiere que aprendas a entender lo que sientes. Porque cuando vives desde la carne, no sabes diferenciar entre atracción y propósito, entre química y llamado, entre necesidad y amor. Pero cuando te limpias, cuando apartas tu cuerpo para el Señor, tu alma empieza a encontrar el orden que había perdido. La inmadurez emocional hace que la gente se aferre a lo que le hace daño, que justifique relaciones tóxicas con frases como nadie es perfecto o Dios lo puede cambiar. Pero eso no es fe, es carencia, es miedo, es ansiedad disfrazada de esperanza. Por eso, cuando eliges santidad, Dios te empieza a formar, te muestra lo que vales, te enseña a poner límites, a saber esperar, a reconocer que el amor que no puede esperar no es amor, es ansiedad. Jesús fue el hombre más pleno emocionalmente que caminó sobre esta tierra. Amaba con todo el corazón, pero nunca desde la necesidad. Dio su vida, pero nunca sacrificó su santidad para agradar a nadie. Y ese carácter es el que el Espíritu quiere formar en ti. Alguien que se sabe amado por el Padre, que no necesita halagos para sentirse valioso, que puede amar sin invadir, que puede recibir afecto sin adorarlo, que puede esperar sin perder la paz. Esa madurez comienza cuando cierras la puerta al placer que no edifica. Y no es algo rápido, toma tiempo, toca memorias, corta hábitos, termina relaciones que no van a donde Dios quiere llevarte, te lleva a temporadas de silencio. Pero ahí es donde el Señor trabaja más fuerte, y es en ese silencio, cuando todo se aquieta, que el Señor habla con más fuerza. Ahí, sin ruidos ni distracciones, Él te empieza a mostrar lo que no veías. Te ayuda a entender esos patrones que te tenían atrapado, te enfrenta con tus heridas y empieza a sanar justo en esos lugares donde antes buscabas consuelo en lo que no era de Él. Y cuando el alma se calma, cuando el corazón ya no corre detrás de lo que solo brilla por fuera,
Ahí es cuando aparece el amor verdadero, ese amor que no te pide alejarte de Dios, ese que no toca tu cuerpo hasta que haya aprendido a amar, amar a tu alma, ese que no necesita probar nada para quedarse contigo. Muchos piensan que vivir en abstinencia es perder oportunidades, perder relaciones, perder conexiones, pero lo que realmente pierdes es lo que nunca debiste tener. Porque cuando eliges vivir en pureza, no estás perdiendo, estás filtrando. El Espíritu empieza a cerrar puertas que antes no entendías. Te aparta de personas que te iban a lastimar. Te libra de situaciones que iban a robarte la paz. Y sí, al principio duele, porque uno no siempre entiende por qué. Pero después agradeces, porque empiezas a ver con más claridad. Empiezas a valorar lo que antes ignorabas y aprendes a construir relaciones verdaderas, firmes, guiadas por la verdad de Dios y no por emociones alborotadas. Ora con el corazón abierto. Padre, enséñame a amar como tú amas. Líbrame de confundir necesidad con amor. Sana mi alma de todo lo que me llevó a entregarme fuera de tu voluntad. Enséñame a esperar, a ver con claridad, a caminar con sabiduría. No quiero elegir por emoción, quiero elegir por revelación. Porque cuando el cuerpo aprende a obedecer, el alma empieza a crecer. Y cuando se cierra la puerta al deseo, se abre una puerta a la sabiduría. Y desde ahí comienzas a vivir relaciones distintas. Ya no andas mendigando cariño. Ya no te dejas atrapar por un mensaje bonito. Ya no le abres tu corazón a cualquiera que se cruce. Porque ya sabes que tu valor no está en cuánto te desean, sino en cuánto estás dispuesto a esperar. Y esa espera no es castigo, es formación, es entrenamiento, es una señal de que el Espíritu está madurando tu alma para que, llegado el día, puedas amar sin perderte. Y también ser amado sin que eso te desvíe. Porque cuando uno aprende a amar con verdad, entonces sí, está listo para recibir lo que Dios siempre tuvo preparado. Y cuando consagras tu cuerpo, ahí empieza de verdad el propósito. Muchas veces andamos buscando la voluntad de Dios como si fuera un mapa complicado. Queremos una voz del cielo que nos diga qué hacer, a dónde ir, con quién estar. Pedimos propósito, dirección, sentido. Pero lo que a veces no vemos es que todo eso comienza cuando uno decide vivir en santidad con su cuerpo. Porque no se puede avanzar en el llamado si se sigue encadenado al placer. No se puede construir un futuro con Dios si el altar está manchado. Cuando decides cerrar la puerta al sexo fuera del matrimonio, lo que realmente estás diciendo es: Dios, puedes confiar en mí. Y eso tiene un peso muy grande, porque no es solo dejar algo, es decirle al cielo que estás listo para recibir lo que antes no podías cargar. Porque lo que Dios quiere darte no cabe en un alma dividida, no fluye en un cuerpo que todavía sirve a deseos que pasan. El propósito necesita pureza, no como castigo, sino como el terreno natural donde Dios deposita su gloria. Dios nunca separó el cuerpo del llamado. Jesús mismo fue ejemplo de eso. Su ministerio no empezó hasta que su vida estuvo totalmente entregada al Espíritu. Desde el inicio presentó su cuerpo como sacrificio. Y en el desierto, cuando el enemigo vino a tentarlo, también lo hizo en lo físico, en lo que el cuerpo pedía. Pero Jesús venció, porque entendía que cada tentación superada no era solo para él. Era una muestra de que el cielo podía confiarle más. Y lo mismo pasa contigo. Cuando decides santificar tu cuerpo, Dios comienza a posicionarte. No de inmediato, pero sí de forma inevitable. Empiezas a ver conexiones nuevas, limpias. Se cierran caminos que antes te distraían. Aparecen ideas que antes no estaban. Se activa una claridad dentro de ti que te impulsa hacia lo que fuiste llamado a hacer. Porque el Espíritu Santo se mueve con libertad en lugares limpios. Y cuando se siente cómodo, habla. Y cuando habla, guía.
Y cuando guía, transforma cada paso que das en semilla de destino. Muchos siguen estancados, no porque no oren, no porque no sirvan, sino porque nunca han consagrado su cuerpo. Todavía hacen concesiones con el deseo, todavía aceptan lo impuro, todavía dicen solo esta vez más. Y eso, aunque parezca pequeño, los frena. Porque el pecado sexual es como una fuga constante de la unción. Es un hueco por donde se escapa la autoridad. Es un goteo silencioso del fuego que Dios quiere mantener encendido en ti. Por eso, cuando decides vivir en santidad, algo cambia en lo espiritual. Es como si el cielo dijera: ahora sí, ahora puedo confiarle más, ahora puedo usarlo, ahora puedo hablarle sin interferencias, porque ya no está atado, ya no está dividido, y eso, querido hermano, cambia tu historia. Empiezas a moverte con pasos firmes, ya no improvisas, ya no vas reaccionando, caminas con propósito, actúas con sabiduría, te rodeas con discernimiento. Romanos 6:13 dice: ni presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de injusticia, sino presentaos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros como instrumentos de justicia. Ese es el punto, que tu cuerpo ya no sea usado por el mundo, sino por el cielo. Que tus manos sanen, que tus ojos vean con claridad, que tu mente esté llena de sabiduría, que tu boca hable palabra viva, que tu sola presencia traiga limpieza donde estés. Pero para llegar ahí, primero hay que pasar por el crisol, ese tiempo donde Dios te prueba en lo secreto, cuando nadie está mirando tu obediencia, cuando renuncias sin que nadie aplauda, cuando lloras pero sigues avanzando, cuando sientes que estás perdiendo mientras otros parecen estar ganando. Y es justamente ahí, hermano querido, donde Dios te está posicionando, porque el que es fiel en lo... Bendiciones, querido hermano, querida hermana. Hoy quiero hablarte con el corazón en la mano, porque si estás viendo este video es porque en lo profundo de tu alma sabes que Dios te está llamando a un cambio real y profundo desde adentro. No se trata solo de fe, se trata de liberarte de lo que ya no viene de Dios y empezar a vivir como la persona que Él soñó cuando te creó. Hoy no solo aprenderás a soltar lo que no te edifica, sino también a desear lo correcto, como lo hacían los sabios estoicos, desde la acción y no desde la ansiedad. ¿Estás listo para caminar ligero, con propósito y de la mano del Señor? Entonces quédate conmigo, porque este mensaje puede transformar tu vida. Y si te dijera que lo que más anhela tu alma no está lejos, ni escondido, ni reservado solo para unos pocos, está más cerca de lo que crees. No necesitas señales del universo ni fuerza de voluntad humana. Lo que necesitas es mirar al cielo y abrir tu corazón a aquel que dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si alguna vez sentiste que fuiste creado para algo más, que dentro de ti hay un clamor profundo por sentido, propósito y plenitud, entonces este mensaje no es casualidad, es un llamado del cielo. No estoy aquí para motivarte un momento, estoy aquí para señalarte al Salvador eterno, el único que puede despertar tu espíritu adormecido, porque estos 9 secretos no son solo ideas, sino promesas vivas del Dios que nunca miente. ¿Estás listo para dejar de confiar en tus fuerzas y empezar a confiar en el Señor que lo puede todo? Hoy no venimos a activar un poder interior, sino a rendirnos ante el poder supremo del Espíritu Santo. Y antes de seguir, te invito a hacer algo profundo, ve a los comentarios y escribe esta verdad que cambia vidas. Es tiempo de buscar lo que más anhelamos, la presencia de Dios. Escribirlo no es un gesto vacío, es una declaración de fe, es un testimonio de que hoy decides confiar en Cristo. Vamos a comenzar. 1. No ruegues a la suerte. Busca a Dios y camina en obediencia. El apóstol Pablo no esperaba que el destino hiciera su parte,
él sabía a quién había creído. Sabía que la fe sin obras es muerta. Cuando estuvo preso, no se quedó quejándose, cantaba himnos. Cuando fue azotado, no maldijo, predicaba con más poder. ¿Alguna vez sentiste que estabas esperando algo que nunca llega? Ese trabajo que no mejora, esa relación estancada, esa oportunidad que parece tan lejana y ahí estás orando, sí, pero con un corazón más lleno de ansiedad que de fe. La Biblia no nos llama a pasividad, sino a acción bajo la dirección de Dios. Como dice en Santiago capítulo 1 versículo 22, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Soñar no está mal, orar no está mal, pero Dios quiere que demos pasos de fe. Pedir sin movernos en obediencia es como sembrar sin esperar cosecha o esperar lluvia sin mirar al cielo. Quizás anhelas un cambio en tu vida. Te sientes frustrado con tu situación actual. Quieres emprender algo nuevo, servir al Señor de una forma más profunda. Pero en lugar de obedecer, solo piensas, sueñas y esperas que algo mágico pase. Déjame decirte con amor, el momento perfecto no existe, lo que existe es el tiempo de Dios. Y ese tiempo es ahora. Es cuando tomas el teléfono para reconciliarte. Es cuando abres la Biblia y dices, hoy me alimento de tu palabra. Es cuando, con temor y temblor, obedeces lo que el Señor ya te ha dicho en lo secreto. Ahí comienza lo que muchos llaman milagro. Cuando dejas de hablar de tus deseos y comienzas a vivir bajo la voluntad del Padre, la vida no es como un mar que decide por ti. Es más bien como el llamado que Dios hizo a Noé: construye el arca aunque no llueva, rema aunque no veas tierra, cree aunque no sientas. Si estás esperando que las cosas cambien, permíteme decírtelo con todo el amor pastoral, el cambio comienza cuando tú decides caminar con Dios. El verdadero milagro no es una señal en el cielo, es un corazón que se rinde a Cristo. Tú no eres el empujón, el Espíritu Santo lo es. Tú no eres el origen, Jesús lo es, pero tú eres el vaso que Él puede usar si estás dispuesto. El Evangelio no vino a consentirte, vino a salvarte, vino a despertar tu alma dormida. Y llenarte de una esperanza que no avergüenza. Por eso este primer llamado es claro: no pidas a la suerte, clama al Señor. No esperes una señal, obedece su palabra, porque cuando rindes tu corazón, tu mente y tus caminos al Señor, Él responde no con casualidades, sino con fidelidad. Como dice Jeremías capítulo 29 versículo 13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. 2. No desees con ansiedad, anhela con fe. Hay una gran diferencia entre desear desde un corazón tranquilo, confiado en Dios, y desear con un alma llena de ansiedad. ¿Sabes cuál es el problema de muchos hoy? No saben lo que necesitan verdaderamente, pero lo quieren. Corren detrás del éxito, del dinero, del amor humano, de la fama, sin detenerse a preguntar si eso es lo que el Señor quiere para ellos o si están siguiendo el ruido de este mundo. El rey David escribió en el Salmo 37 versículo 4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Observa el orden: primero viene el deleite en el Señor, luego, las respuestas. Muchos quieren la bendición, pero no quieren al Dios que bendice. Imagínate en un auto con el acelerador a fondo, pero sin mapa, sin dirección, sin oración. ¿Vas rápido? Sí, pero ¿hacia dónde? Así andan muchos, saltando de meta en meta, de capricho en capricho, de afán en afán. Sin propósito eterno, todo deseo se convierte en ansiedad. Te dices que serás feliz cuando tengas más dinero, cuando tus hijos cambien o cuando la enfermedad desaparezca, y trabajas duro. Te esfuerzas, pero al final del camino sigues vacío. ¿Por qué? Porque nunca fue el dinero lo que anhelabas,
era paz. Y la paz verdadera no se compra ni se trabaja, la paz es un fruto del Espíritu Santo, Gálatas 5:22. No sigas llenando tu vida de metas que no provienen del Señor. No te alimentes del deseo de otros. No vivas comparándote. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Es tiempo de preguntarnos con sinceridad, ¿estoy deseando lo que edifica mi alma o lo que entretiene mi ego? A veces creemos que tener más es la solución, pero el verdadero poder está en saber decir no a lo que nos aleja de la voluntad de Dios. No sacrifiques tu paz espiritual por metas vacías. No llenes tu agenda y dejes tu altar vacío. La ansiedad aparece cuando persigues cosas sin dirección divina. La calma llega cuando caminas guiado por la palabra. No se trata de soñar menos, se trata de alinear tus anhelos con el corazón de Dios. Cuando haces eso, ya no deseas desde la carencia, sino desde la fe. Y cuando confías en Él, el Señor comienza a abrir caminos donde solo veías desierto. Como dice Isaías capítulo 43 versículo 19, «He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. No la conoceréis». 3. Que tu obediencia sea más fuerte que tus excusas. El apóstol Pablo lo dijo con fuerza en 1 Corintios capítulo 9 versículo 27, «Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado». Eso es disciplina espiritual, y eso es lo que tanto hemos perdido en esta generación. Hoy en día todo lo queremos rápido, sin esfuerzo, sin cruz, pero lo que llega sin costo se va sin valor. Lo que realmente transforma se forja en obediencia, en fidelidad diaria, en ese caminar constante con Dios aun cuando nadie te ve. La disciplina no es una moda, es un fruto del Espíritu. Es esa fuerza que te hace abrir la Biblia cuando tu carne quiere ver televisión, esa voz que te impulsa a orar cuando tu alma está cansada, ese amor que te lleva a servir aunque nadie lo reconozca.